Bienvenidos a todos a este segundo curso de Patología Básica y Translacional. Como sabéis, hace ya algunos años que la Junta de la Asociación quiere reforzar el aspecto de investigación básica y translacional dentro de este congreso, y unos cuantos iluminados el año pasado nos pusimos a pensar en este curso básico, y esta es la segunda edición. Estoy realmente contento de los ponentes que han aceptado venir y, como digo, del apoyo de la Junta actual, y me consta que la venidera a la investigación básica y translacional dentro de nuestro campo. Bien, el programa de hoy, tenemos una hora. Me consta que también van con un poco de retraso en la otra sala, entonces tenemos una hora enterita para nosotros, para poder hablar de bioingeniería aplicada a las enfermedades del hígado y a la investigación en hepatología. Y creo que tenemos 3 ponentes excelentes que cubrirán un amplio espectro de conocimiento, y estoy seguro que podremos hacer una discusión muy fructífera, y espero también que a partir de este curso surjan nuevas ideas y nuevas sinergias entre diferentes grupos del territorio. Lo que vamos a hacer, como ya os comenté por correo, es hacer las 3 charlas seguidas y dejar unos 10-15 minutos para discusión al final, porque creo que podemos complementar los conocimientos de cada ponente, se puede complementar a los demás. Yo no me he presentado. Yo soy Jordi Gracia, de IDIVAPS de Barcelona, y nuestra primera ponente es la doctora Malu Martínez Chantar, de CIC Biogun en Derio, Bilbao, Vizcaya, y nos hablará sobre, es un tutorial, es la idea de explicar y hacer una puesta al día sobre los métodos de trabajo y biología del hepatocito. Muchas gracias, Malu. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias, Jordi, por la invitación, y a la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Esto es un tema complicado, ¿eh? La biología del hepatocito. Cuando Jordi me lo dije, Dios, ¿qué cuento aquí yo? Porque todos, sabemos mucho de hígado, sabéis muchísimo de hígado. Entonces he hecho ya lo veréis, una presentación un poco general de lo que es el hepatocito, dónde está, cuáles son las funciones metabólicas, sobre todo porque yo vengo de la rama de metabolismo, y un poco cómo se puede trabajar con ese hepatocito en estudios básicos. Esto lo pasamos de puntillas, y luego un poquito de terapia celular, y luego, como tenemos a nuestros 2 speakers a continuación, pues lo veréis, descelularización y estos órganos artificiales en 3D, solo una imagen de lo que yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Entonces, como ha dicho Jordi, mi nombre es Mariluz Martínez Chantar, dirijo el laboratorio que se llama de Liver Disease en CIC Biogune, que es este edificio que veis aquí, en el Parque Tecnológico en Vizcaya. ¿Y cómo empezar a hablar de la biología del hepatocito? Pues tengo que hablar del hígado. Aunque resulte un poco curioso hablar ahí del hígado, pero tengo que hablar del hígado. El hígado, como sabéis, es una de las glándulas más grandes que existe, y es un órgano con un peso aproximado de 1.500 gramos. Se encuentra revestido por la cápsula de tejido conjuntivo fibroso, como sabéis, la cápsula de Gleason, y tiene una cubierta serosa, que es peritoneo visceral, que va a rodear al hígado, excepto en la zona donde se va a unir al diafragma. ¿De dónde se origina este hígado? En el embrión se nos va a formar a partir de una invaginación endodérmica de la pared del intestino anterior, que va a formar un divertículo hepático donde se va a dar la proliferación y el origen de esos hepatocitos. ¿Cómo se organiza ese hígado, ¿no? Ese hígado, como sabéis, se organiza en lobulillos hepáticos, que está formado por una vena central, las trabéculas de Renmark y los capilares sinusoides, y que está rodeado por tejido conectivo que forma el espacio portal y que contiene lo que llamamos tríada portal, que son la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Esta es la típica imagen en dibujo de un lobulillo hepático clásico, con la vena central, el conducto biliar, la vena porta, la arteria hepática, los sinusoides y las trabéculas de Renmark. Desde el punto de vista histológico, esto es lo que nos encontraríamos. Tenemos el tejido conectivo, el espacio periportal, la vena central, estos capilares, los hepatocitos y esa tríada portal. ¿Cuáles son las características de la histología hepática?
Las características de la etiología hepática se presentan sobre todo dos componentes principales, como sabéis. El estroma, que está constituido por el tejido conectivo, que sirve de soporte, y está dado por la cápsula de Gleason, que sabéis que se introduce a nivel de ilio y se ramifica hasta alcanzar el espacio porta. Y luego tenemos el parénquima, que está constituido, como sabéis, por células especializadas, que son los hepatocitos, que son esas células poligonales dispuestas en cordones que forman las columnas de hepatocitos. Entre las columnas y estos cordones se forman estos capilares sinusoidales, cuya pared, como sabéis, está recubierta por el endotelio y por los macrófagos, que son las células de Kupffer. Y entre el capilar y la columna se va a encontrar el espacio de Disse, que es el sitio de intercambio entre la sangre y el hepatocito, y es donde se encuentran las células de hito con su almacenamiento de vitamina A. En un esquema general, lo que encontramos son nuestros hepatocitos, con el espacio de Disse y esas células de hito llenas de lípidos y vitamina A, y las células de Kupffer con el espacio perisinoidal. Células de Kupffer. Las células de Kupffer sabéis que su origen se encuentra en la médula ósea, tiene un citoplasma abundante, un núcleo grande y pálido, y son sobre todo macrófagos anclados al espacio de Disse, y su función sabéis que es metabolizar hematíes viejos, digerir hemoglobina, secretar proteínas y digerir bacterias. Las células estrelladas son las células de hito. Sabéis, origen mesenquimatoso, principal sitio de depósito de la vitamina A se libera como retinol y luego es transportado desde el hígado hasta la retina. Como sabéis, en la inflamación crónica o en la cirrosis se pierde la capacidad de almacenar lípidos y vitamina A, y esas células estelares se diferencian en miofibroblastos que van a sintetizar y depositar colágenos de tipo 1 y 3, y es donde se produce la remodelación de la matriz extracelular en esas lesiones hepáticas. Y vamos a nuestro rey, ¿no? El hepatocito. El hepatocito constituye el 80% de la población celular en el hígado. Como sabéis, pueden ser binucleadas, pero la mayoría son tetraploides, y su vida media es de aproximadamente 5 meses. Y como sabéis, tiene una capacidad de regeneración considerable. Son células poligonales, con 6 caras, con un diámetro entre 20 y 30 micrómetros de diámetro y una membrana celular claramente definida. ¿Qué organelos nos vamos a encontrar en este hepatocito que le caracterizan? Vamos a encontrar un núcleo grande, ¿vale?, y redondeado, con una superficie regular y un tamaño variable. Vamos a encontrar nucleolos, pueden ser 2 o más nucleolos bien desarrollados, un retículo endoplasmático extenso, que va a variar según la actividad metabólica, un aparato de Golgi complejo, hasta 50 dictiosomas, con de 3 a 5 cisternas apiladas en muchas vesículas, lisosomas. Sabéis que la actividad lisosomal en el hígado es muy importante, y además de estas enzimas lisosómicas sabéis que puede haber organelas citoplasmáticas con digestión parcial, y un citoplasma que va a variar también de acuerdo con la actividad funcional, como puede ser como un almacenamiento de glucógeno o de grasa. Peroxisomas entre 200 y 300, relativamente grande, y es muy activo en la actividad mitocondrial, como sabéis. Todos los nutrientes que se absorben, excepto los kilomicrones, van a pasar por el hígado a través de la vena porta, y estos hepatocitos van a convertir gran parte de esos nutrientes en esos productos de almacenamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser esas funciones del hepatocito? ¿Cuáles son las funciones del hígado? El hígado realiza múltiples funciones, como sabéis. Va a sintetizar factores de coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina, el factor endemofílico, va a sintetizar proteínas, como albúmina y lipoproteínas, va a estar implicada en el metabolismo de lípidos, como la síntesis de colesterol, la producción de triglicéridos, va a estar implicado en el metabolismo de carbohidratos, en la gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. Va a producir bilis, necesaria para esa digestión de alimentos, depósito de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro y cobre, va a transformar el amonio en urea y va a neutralizar toxinas, fármacos y hemoglobina. Si vamos un poquito uno por uno en estos sentidos, hay que resaltar sobre todo esta función metabólica del hígado, ¿no? El hígado va a producir, almacenar, remover, sintetizar y transportar nutrientes y metabolismo, ¿vale? Desde el punto de vista del metabolismo de carbohidratos, las funciones específicas, como sabéis, es un almacenamiento de glucógeno, una conversión de glucosa y esa gluconeogénesis.
Y en el metabolismo de carbohidratos lo que tenemos que tener en cuenta es que el hígado va a ser el responsable de mantener los niveles de glucosa constante, como sabéis, ¿no? Cuando los niveles de glucosa bajan, se va a producir una secreción de glucagón y se va a producir la ruptura del glicógeno y la producción de glucosa. Cuando esa glucosa aumenta, se estimula la absorción de glucosa, la producción de insulina y esa glucosa se almacena en forma de glucógeno. También se puede convertir el hígado, algunos aminoácidos, el ácido láctico en glucosa, así como otros azúcares, como sabéis, como la fructosa y la galactosa. En el metabolismo de lípidos, ¿cuál va a ser la función del hepatocito? Va a almacenar triglicéridos, va a degradar ácidos grasos, va a producir la beta-oxidación de ácidos grasos para la producción de ATP, va a sintetizar lipoproteínas que transportan esos ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y va a producir ese colesterol para la síntesis de sales biliares. Metabolismo de proteínas. La mayor parte de las proteínas en el plasma son sintetizadas por el hígado, como sabéis. Globulinas, albúmina, también va a convertir el amonio, que es tóxico, resultante en urea, que es mucho menos tóxica y además se va a secretar en la orina, y además los hepatocitos van a eliminar el grupo amino de los aminoácidos para la producción de ATP, ciclo de Krebs y transformarse en hidratos de carbono y en lípidos. Almacenamiento de vitaminas y minerales, esencial en el hepatocito. Además de almacenar glucógeno, el hígado es el depósito de algunas vitaminas, como sabéis, de la A, D y K, y minerales como el hierro y el cobre. Activación de vitamina D. La piel, el hígado y los riñones van a participar en la síntesis de la forma activa de la vitamina D. Excreción de bilirrubina. La bilirrubina derivada del hemo, de los glóbulos rojos envejecidos, se va a absorber en el hígado a partir de la sangre y se va a secretar, como sabéis, en la bilis. Y procesamiento de fármacos y hormonas, fundamental. El hígado, como sabéis, puede detoxificar sustancias como el alcohol o secretar fármacos como la penicilina, la eritromicina y las sulfonamidas hacia la bilis. Y como sabéis, va a tener un papel muy importante en el metabolismo de hormonas, tiroideas, esteroideas, estrógenos, aldosterona. Va a funcionar como el switch on, switch off de todas estas rutas de señalización activadas por hormonas. Entonces, vale, tenemos un hepatocito, tenemos nuestros hepatocitos y en esos hepatocitos vamos a poder hacer cierta experimentación básica y cierta experimentación clínica, ¿no? En la básica, como sabéis, y probablemente se haga en todos vuestros laboratorios, se va a poder aislar hepatocitos primarios, tanto de rata como de ratón, en el laboratorio para experimentación animal básica, ¿no? De vuestros ratones transgénicos, de vuestros ratones knockouts. Se va a poder hacer un trasplante celular hepático, que esta es la aproximación clínica en donde más me voy a focalizar, porque los demás speakers, supongo que aunque lo voy a hablar muy poquito, me mostrarán el testado de drogas en hígados artificiales. La terapia celular, como aproximación clínica, es, como sabéis, el trasplante celular hepático, que se basa en ese empleo de células hepáticas adultas, esos hepatocitos humanos, que son viables metabólicamente, pero que provienen de órganos desechados para el trasplante convencional. El TCH va a consistir en 3 pasos, como sabéis, es un aislamiento del hepatocito del hígado, la preparación de la suspensión y finalmente el implante celular. Esa obtención de los hepatocitos se realiza mediante digestión con colagenasa y las células pueden o congelarse o administrarse en fresco. O sea, se puede permitir una criopreservación que permite una programación de ese trasplante. Y los aspectos claves del implante celular, como sabéis, es la vía de infusión, el número de células, la viabilidad celular, y esa implantación se hace mediante un catéter por infusión o en la vena porta o en la arteria esplénica. ¿Cómo se produce ese aislamiento de hepatocitos humanos en esos hígados? La perfusión enzimática se va a realizar mediante una previa canulación de la arteria hepática y la vena porta y se perfunde primero un lóbulo y luego el otro. La digestión enzimática consta de 2 etapas, una en la que se produce una perfusión no recirculante, que lo vamos a hacer es lavar el hígado, y otra se produce la digestión recirculante con colagenasa. Se produce esa disgregación mecánica del tejido hepático y esa suspensión se lava varias veces, se centrifuga y se resuspende ese sedimento celular. Y luego vemos la viabilidad de esos hepatocitos.
Los hepatocitos aislados se resuspenden en un medio de infusión adecuado para trasplantarse en fresco o, como os he dicho, mediante congelación, y se van a remitir muestras para el estudio microbiológico para evitar cualquier tipo de contaminación microbiológica. Vale. Ese trasplante celular requiere la infusión de esos hepatocitos y la composición del medio va a ser muy importante. En general, se basa en un buffer de proteínas plasmáticas con agentes anticoagulantes y glucosa, y se añade, en algunos casos, N-acetilcisteína porque, en teoría, disminuye el estrés oxidativo y reduce la apoptosis. ¿Y cómo vas a controlar la calidad celular de ese hepatocito? Lo vamos a hacer mediante la determinación de diferentes actividades del citocromo P450 y enzimas de conjugación, y también con la capacidad urogénica mediante la medición de la conversión de amonio en urea. Entonces, es una de las aproximaciones que se pueden realizar con esos hepatocitos. Mis compañeros seguro que hablan de esta parte, el testado de drogas y hígados artificiales. Todo comienza un poco con este paper mítico, como dirían mis hijos, en Nature en 2013, de Takanori Takebe, en donde se describe por primera vez la formación de un tejido humano hepático a partir de cultivos de células madre. Tenemos células madres derivadas de piel y las células endoteliales que van a formar del condón umbilical, que forman esos vasos sanguíneos, y las células mesenquimales que van a organizar o van a ayudar a la organización de la estructura del nuevo órgano. Se produce el cocultivo de todas estas líneas y al cabo de un cierto tiempo se obtiene lo que se llamaba la yema de hígado, ¿no? Que tenían muy chiquitín, muy poquitas células, con una serie de vasos sanguíneos, y se produce el trasplante de este hígado a esos ratones Newt, en donde se produce el aumento y el crecimiento de ese hígado. Esta es una de las cosas que ahora pues, se hace con todo tipo de tranquilidad. Para el testado de drogas y hígados artificiales, a mí me parece increíble las aproximaciones con las impresoras 3D en hígados artificiales. Esto es una de las cosas que existen varias compañías que están trabajando de forma muy activa en ella. El hígado es muy chiquitín, se mide solo en unos pocos milímetros y realmente es una placa importante para hacer todo el testado de drogas, todo el testado de diferentes toxicidades. Se puede hacer en estos mini hígados a través de la formación de estas impresoras 3D. Y luego tenemos, también sé que vamos a hablar de ello, de la descelularización, que como sabéis pues consiste en eliminar todas las células de un órgano, en este caso al hígado, preservando esos componentes de la matriz extracelular en los vasos sanguíneos para repoblar posteriormente la estructura con células del paciente que va a recibir el trasplante. Entonces, bueno, yo creo que es una buena forma de empezar este simposio para que tengáis una idea general de, bueno, lo sabéis, de esa función tan principal que realiza el hepatocito y de las aproximaciones que están realizando ahora mismo, sobre todo. A mí la verdad es que la de la impresora 3D es una de las cosas que me ha dejado impresionada. Nada, muchas gracias.